Ya estamos cerca del quinto Congreso Internacional de Lifestyle Medicine. Se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en la Ciudad de México. Habrán talleres, conferencias, paneles y muchos rituales de comunidad para seguir conectando y seguir pensando en cómo podemos cambiar los paradigmas en la salud. Te invito a que veas más información en congresoamed.org. La medicina es la más artística de las ciencias y la más científica de las artes. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. El doctor Luis Felipe Espinosa es médico por la UNAM, con formación en 5 leyes biológicas, medicina mente-cuerpo, terapia breve estratégica, hipnosis ericksoniana y constelaciones familiares sistémicas. Combina práctica clínica con una labor activa de divulgación y enseñanza en América Latina y Europa. Es autor del libro Guía Psique, Cerebro, Órgano, una síntesis del legado de las 5 leyes biológicas para el mundo hispanoparlante. ¿Qué pasaría si la enfermedad no fuera un error, sino una forma de adaptación? ¿Y si el cuerpo no hablara en síntomas, sino en símbolos? En este episodio nos atrevemos a entrar en territorios incómodos. Cuestionamos la medicina que separa lo que en la vida está unido y exploramos caminos donde sanar no es arreglar, sino comprender. Hablamos de cuerpos que cargan historias, de emociones que se imprimen en tejidos y de médicos que se atreven a dudar. Esta es una conversación sobre el arte de escuchar lo que duele sin necesidad de nombrarlo todo y sobre la urgencia de crear otras formas de mirar la salud desde ópticas más complejas y menos reductivas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Luis Felipe Espinosa. Luis Felipe, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Encantado. Un placer. Tenía muchas ganas de tenerte en este podcast desde hace, no sé, decenas de episodios y hoy con certeza de que donde tiene que ser es. Así es que gracias. Y quisiera empezar preguntándote un poquito sobre tu infancia, tu primera infancia. ¿Quién eres el Luis Felipe? Pues no sé, en sus primeros 3, 4 años de vida. Ya. Bueno, pues gracias, Víctor. Pues yo lo que recuerdo, yo nací en Chiapas, mis padres son de la Ciudad de México, se fueron a vivir allá los primeros años, después de que se casaron, y yo tengo así como impresiones de imágenes en el pueblo donde vivíamos, imágenes de repente de la naturaleza, de ranchos, porque mi papá es veterinario y se movía mucho entre ranchos, y entonces a veces me llevaba, y tengo algunas imágenes donde estoy en el campo con tractores y vacas, ¿no? Y gente de campo, campesinos y así. Y tengo imágenes donde estoy con grupos, ¿no? Con las señoras, que me encargó un momentito mi papá con las señoras de ahí que me cuidaban, ¿no? Y tengo esas imágenes, esas impresiones que albergo con mucho gusto. Y así, ¿no? Como pedazos. Y después, cuando yo tengo ya 3, casi 4 años, mis papás deciden regresar a la ciudad. Y ahí es como, ¿no? Como un cambio que sí tengo también muchas memorias. Pues era como todo diferente, ¿no? Y ya, obviamente, un poquito más grande. Tengo mis primeras memorias del kinder, mis primeras memorias de la escuela, de dónde vivíamos. Vivíamos en una casa muy, muy, muy sencilla, muy pequeña, ¿no? Justo donde estaba, del otro lado del Centro Nacional de las Artes. Y me tocó, recuerdo que dentro de mis memorias, ¿no? A veces cuando hay situaciones de tensión se te quedan como las memorias. Y me acuerdo perfecto estar viendo las llamas de cuando se incendió lo que era la Cineteca Nacional, cuando estaba ahí. Después construyeron el Centro Nacional de las Artes, pero me acuerdo perfecto que pues yo estaba del otro lado. Me acuerdo que había como mucho barullo, mucho ruido, ¿no? Y mi mamá estaba un poco así como, ¿qué pasa, no? Y entonces tengo así como imágenes y obviamente pues de la ciudad, de ir a los parques, pues de la escuela y bueno, todo lo que se fue viniendo de forma natural, pero sí tengo como esas impresiones. ¿Y cómo eras de curioso en la primaria, en la secundaria? Me da la impresión que, o sea, cuando estudiaste medicina y te topaste con lo de las 5 leyes biológicas, si bien escuché por ahí que no fue obvio decir esto está increíble, al revés, va en contra del canon convencional de mi escuela, pero sí me da la impresión que a lo mejor desde antes había en ti curiosidad y pensamiento lateral de alguna manera. ¿Cómo fue Sí, esa adolescencia? mira, cuando algo me interesa, me enfoco y me voy a profundidad, de forma así como muy
muy fuerte. Eso es algo que me llama siempre, ¿no? Y así ha sido siempre en mi vida. Entonces, en mi historia académica es un poco así. Las materias que como que no me interesaban mucho, no les encontraba como, y tiene mucho que ver también con quiénes te las daban, pues como que las descuidaban, y en las materias que me enfocaba realmente, pues aprendí un montón y sobresalía y me apasionaba, ¿no? Entonces, un poco así fue siempre conmigo, te puedo decir. Y sí, obviamente durante la adolescencia, durante la juventud inicial, pues uno tiene un montón de energía, un montón de, pues, de ideas, algunas correctas, y uno se va probando, ¿no? Y en esa etapa, bueno, pues también me toca, pues yo creo que a mí algo que me jaló a la medicina fue tengo la fortuna de que en mi vida tuve la oportunidad de estar conviviendo con todos los niveles, desde niveles muy sencillos, algunas veces condiciones muy difíciles o pobres o fuertes, hasta convivir con gente que estaba en otros niveles, ¿no? Tanto económicos como sociales, políticos. Entonces, esa escala, ¿no? De grises y transitar durante pues, mi vida de joven todos esos mundos, como que a mí me dio muchísima conexión con lo social. Y yo estaba entre tres carreras, curiosamente, ¿no? Mi padre es veterinario, mi madre es psicóloga, y yo estaba entre, me encanta la psicología, me gustan los animales, la vida de campo, y curiosamente, ahora el modelo de las 5 leyes, si tú metes la psicología y la veterinaria juntas, pues es como el lugar ideal, ¿no? Entonces, al final opté por medicina, y a mí lo que me atrajo es justo la parte social, ¿no? La parte de ese como compromiso que tienes y ese como impulso, ¿no? Pues, de poner tu parte de ayudar, ¿no? A los demás. Y ahí tengo un encontronazo, sin duda, con el modelo, porque yo estudio en la UNAM, en la Facultad de Medicina, y previamente había hecho un año, ¿no? Porque me cambié de escuela. Había entrado a la UNAM, pero había empezado con los sistemas modulares de la FES Zaragoza, que son un plan de estudios completamente diferente. Me parece que es superior. Después, cuando me cambio a Facultad de Medicina en CEU, digo, tenía cosas muy buenas el otro programa, porque desde el primer año tenías contacto con la gente, con tus tutores y en consulta externa y en áreas muy necesitadas de ayuda. Entonces, eso te da una riqueza de experiencia y pues, de verdad, ¿no? De ver la necesidad en esos niveles, ¿no? De salud, que es muy amplia, y la complejidad de lo que implica lo social, que también te limita un montón. Entonces, eso yo lo tengo muy fresco ahí. Y cuando entro a la facultad, acá en CEU, pues es un plan de estudios distinto, pero la UNAM algo que tiene bellísimo es que, todavía creo, es que es una muestra del país, tal cual. Es muy representativa. Entonces, te da un juego en muchos sentidos que es invaluable. Y ya desde ahí traía yo esa vena un poco, antes de conocerlo de Hammer, yo traía ya una vena un poco como de ver por la salud pública, sería más fácil con una sola firma y la autorización de un buen programa, prevenir un montón de cosas, ¿no? En lugar de ir a pagar los costos en el último, ¿no? En el último peldaño. Entonces, yo con esas inquietudes y también un poco impulsado pues por la literatura que leí en aquel tiempo. Me gustaba mucho la filosofía, ¿no? La psicología, y pues me acerqué a autores como Wilhelm Reich, como Eric Fromm, ¿no? Entonces, como que eso me enriqueció mucho. Y cuando me encuentro en el modelo de Hammer, pues es como que en un sentido muy desafiante ¿será? Pero en otro creo que esto hace mucho sentido. No, no se puede desechar tan fácil. Sí, Sí. exactamente. Y bueno, es como que, digamos que la semilla de lo que dejó en mí, lo que imprimió en mí mi primer contacto con las 5 leyes biológicas, con los descubrimientos del Dr. Hammer, tocó tierra muy fértil Ujú. en las condiciones en las que yo me encontraba. Y a mí me tocó esa huelga del 2000 en la UNAM, el 99-2000, donde lamentablemente muchos compañeros míos, son generaciones muy grandes, 800 personas, y se sabe, hay un promedio, cada año deserta un cierto porcentaje obligatorio, ¿no? Y a mí me tocó ver que muchos compañeros que desertaron eran grandes personas, con cualidades muy buenas para la medicina, y que se desencantaron en el primer año. Y se fueron a hacer arte, se fueron a hacer antropología, historia, filosofía, otras más de humanidades,
traían mucho esa afinidad de humanidades y se desencantaron, tenían un compromiso social y se desencantaron un montón de la mecanicidad y de la frialdad que nos estaban, como yo digo, como lecho de Procausto, ¿no? Empezando a meter ahí, ¿no? En ese molde, ¿no? Uf, muy, muy rico todo esto. Subrayar algunas cosas, ¿no? Primero decías que las materias que te gustaban también dependían mucho de quién te las daba, ¿no? Quién era el maestro o maestra. Y eso, qué importante de verlo, ¿no? La otra cosa que decías es la importancia de empezar a ver pacientes y personas desde el principio, porque si no te metes mucho en la teoría y en cómo debe ser el mundo y luego quieres aplicar el cómo debe de ser a cómo es. En economía, yo estudié economía, había una frase que decía, o sea, de un economista que pues hacen modelos increíbles para poder predecir el comportamiento humano macroeconómico y decía, si el mundo no es como el modelo, pues muy mal para el mundo, ¿no? Entonces luego también pasa eso, que pues en los libros y mismo hasta en los laboratorios de biología que están abstraídos de la realidad pues contaminada y multiespecie, pues también estudias las cosas en aislamiento, que eso no es el mundo, ¿no? Y Así por es. último, me gusta como dices, o sea, tenía la perspectiva psicológica, la perspectiva veterinaria, el interés humanístico. Y que claro que la medicina tenía que de alguna manera rebotar para ti estas disciplinas y ópticas del mundo porque son el mundo también, ¿no? Claro. Y eso es algo que también a veces en el sistema que traemos, como dices, no, no, yo ya me metí a ese campo como si ese te aislaría de los demás campos, cuando no, debería de ser un espejo, un prisma, un caleidoscopio pues, de todos entre todos, ¿no? Exactamente. Sí, y aquí creo que viene muy ad hoc una frase que yo le escuché a un maestro, ¿no? Y ya no recuerdo su apellido, era un maestro de cirugía que además daba historia y filosofía de la medicina y era una persona muy culta. A ver si me acuerdo ahora de su apellido, pero recuerdo que a él le escuché esta frase por primera vez y me marcó porque decía que la medicina es la más artística de las ciencias y la más científica de las artes. Y creo que Le sintetiza pegó, muy bien, sí. porque, claro, porque la figura del buen médico o la buena médica no es una persona meramente que sabe cuestiones técnicas, tiene que saberlas sin duda, pero hoy sabemos, sí, y sigue siendo vigente, que buscamos a la figura del médico, la médica, también por las cualidades humanas y ese espejo que dices, este juego y esta comprensión y de alguna manera esta guía, ¿no? Y este soporte que le puedes dar a la persona, no solo en el aspecto técnico, sino en el aspecto humano. Creo que en tu biografía de tu página web leí, y aquí tengo una frase que pusiste, la racionalización de las causas de las enfermedades no es suficiente. Y eso aplica para cualquier tipo de racionalización, sea muy bioquímica, o sea más cinco leyes, o sea somática, como sea. Y eso me encanta, porque no es nada más conocer, es ir un poco más a fondo no nada más es describir, ¿no? Hay que ir más allá de describir o racionalizar las cosas para poder practicar y ejercer un cambio, una transformación, un apoyo, un acompañamiento. Entonces, eso me llama mucho la atención porque te veo como una persona que escribió un libro de 700 páginas con mucha racionalización, digo, desde una óptica obviamente muy nueva y disruptiva, y al mismo tiempo, ahí no está el arte de curar, ahí no está el arte ok, ¿y ahora cómo me acompaño a alguien más a través de este conocimiento? Y eso me Claro. encanta de ti, porque tú dijiste conocer bien no significa poderlas practicar las herramientas, y entonces te fuiste a ampliar, ya no nada más prácticas de conocer causas, sino, pues no sé, medicina mente-cuerpo, terapia breve estratégica, hipnosis, constelaciones. Y eso también es no nada más necesario, sino a veces un poco contracorriente. Entonces, ¿cómo te fuiste tú creyendo que haciéndote tu propio currículum, pues del Sí. otro lado iba a haber un doctor integral para poder acompañar integralmente? No era obvio. No, y me ayudó un montón. Tuve maestros extraordinarios, ¿no? Creo que todos tenemos en nuestras historias maestros y maestras que te marcan, ¿no? Que te aportaron en el momento preciso algo. Y yo tengo varios de ellos, ¿no? Y uno en particular, y él sí, el nombre lo tengo clarísimo y por ahí sigue dando clases en la UNAM, es el doctor Humberto Villalobos. Y él es médico y también hizo su maestría en antropología médica y además es experto en medicina china. Entonces, él te puedo decir que fue el primer maestro mío, médico, con el que me atreví a hablar de las cinco leyes, de los descubrimientos del Dr. Hammer. Y es tal
y lo admiro mucho, su capacidad, su no prejuicio y su apertura, que con él encontré una escucha extraordinaria y además una guía y además aportaciones que me hizo enormes, ¿no? Como dice por ahí un dicho que le escuché a otro amigo maestro, que es que un profesor nunca sabe la influencia de la que es capaz lograr, ¿no? Con los alumnos y hasta dónde va a llegar su legado. Y yo diría esto de varios maestros míos y particularmente el doctor Villalobos, porque una de las materias que tomé de elección libre con él y que me enriqueció un montón, ¿no? Justo se llamaba la materia de libre elección y era fantástica. Se llamaba El concepto de enfermedad, de locura y de muerte a través de la literatura universal. Era una joya porque leíamos novelas y obras clásicas, ¿no? Donde están súper bien representados aspectos universales y vigentes, ¿no? De los aspectos importantes en torno a la enfermedad, a la locura y la muerte, que son los temas de la medicina. Entonces, ahí tuvo un ejercicio, un aprendizaje enorme y recuerdo una vez que él nos dijo que la medicina actual, el modelo biomédico convencional actual, que es el fuerte, que los médicos cuando estudiamos este modelo perdimos un montón como individuos, como profesionales, cuando se nos retiró la capacidad de producir nuestros propios remedios para ayudar a los otros. O sea, hoy ya ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? O sea, vas, prescribes y ve y cómprate este fármaco que yo ni, no, o sea, y confío en que está bien hecho y que la manufactura es buena y que el estudio clínico controlado y los ensayos, confío, ¿no? Y ya está. Y a veces funciona, pero el arte, que no es solo producir algo externo, sino la relación terapéutica y el efecto que eso tiene sobre pues la persona, el consultante, ya no les digo pacientes porque no los quiero sacar de esta posición que les llamamos pasiva, ¿no? Sino que el consultante recibe este efecto y es donde uno puede, apoyado de otras herramientas, pero uno también se transforma en herramienta de estimulación para que el otro sane, para que el otro esté mejor. Y eso se lo agradezco muchísimo todavía, ¿no? Y siempre estaré con el doctor Vielos, porque nos lo hizo ver de muchas maneras y para mí eso me marcó. Y se me hace muy curioso que un médico te dé una clase de literatura universal, ¿no? Como que la ciencia quiere correr de la ficción, de la literatura, de la metáfora, de la interpretación, y La quiere ir a los... subjetividad. Exacto. Y al mismo tiempo, y eso creo que ahora sí se está pues conociendo desde el lugar científico, que la interpretación de la realidad crea la realidad, crea la biología, ¿no? Crea la sociedad. Y entonces, en ese momento era, pues qué curioso que haya tantos paralelismos. Ahora ya es muy claro que tu interpretación de la locura, de la muerte, de la enfermedad, pues tiene efectos fisiológicos medibles, al grado de que se pueden hasta pensar que ciertas causas de ciertos desbalances, pues viene de ficciones narrativas que la persona asume como verdad, como reales, ¿no? Porque toda la vida es una realidad, no es de que ahí está la mentira y ahí está la verdad. Toda la vida es una construcción también lingüística y no nos gusta decirlo, no nos gusta aceptarlo, pero es bien difícil negarlo también. Y por eso se me hace fascinante cómo ahora sí creo que en las siguientes décadas, wow, con toda esta revolución también de la inteligencia artificial, vamos a poder meter más variables para ver cómo todo el tiempo había muchísimas variables y no se puede solamente rastrear a una sola causa, ¿no? Claro, y eso yo pienso que el contraste que estamos viviendo, así lo tomo de bote pronto, esto de la inteligencia artificial, el contraste que nos está permitiendo ver simultáneamente nos va a permitir revalorar mucho de lo que dábamos por sentado. Y creo que eso es valiosísimo, especialmente para las profesiones de salud. ¿Qué tienes en mente? Dame un ejemplo que se va a revalorar. Porque, ¿qué se va a revalorar? Te voy a hacer, y quizá esto no le caiga muy bien escuchar a algunos colegas, pero bueno, es lo que yo pienso. Hoy, así como funciona la IA y por el tipo de modelo médico que utilizamos, que es altamente mecanicista, probabilístico, basado en protocolos y consensos de expertos, una buena inteligencia artificial programada con esta nos puede sustituir, excepto en una cuestión quirúrgica o técnica así, pero a nivel de acompañamiento terapéutico y de decidir protocolos y tomar decisiones, nos puede sustituir en 3 segundos, ¿eh? En 3 segundos. Y chao a la medicina de salón que se hace, ¿no? Nada más quedarían
se sostendría en las urgencias así, ¿no? Donde hay que improvisar y donde todavía la IA no tiene la posibilidad de hacer eso, ¿no? Es fuertísimo ver esto, pero ¿qué no puede sustituir todavía? Si nos ponemos en una cámara de Gesell y no se entera, la persona incluso la IA nos podría sustituir porque ya hoy se sabe que ya es difícil identificar cuál es el humano y cuál es la computadora, pero la presencia que además conjunta el conocimiento y algo que también viene con el tiempo y con los años, y aunque a mí me cuesta trabajo decirlo, porque yo me considero no tan grande, y esto yo normalmente lo escucho de gente más grande, con más años, más horas de vuelo, pero es cierto que con los años se llega a algo de sabiduría. Ujú. Y eso también lo pones ahí al servicio de la persona. Sí, 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 y también lo que sana es el vínculo, lo que sana también es el cariño, la empatía, la mirada, el abrazo de una persona que tú confías y que a veces, aunque no tengas ni conocimiento ni sabiduría, pero sí tienes Instinto. presencia, Instinto. exacto, es instinto, entonces caminas al lado de esa otra hormiga y se sanan mutuamente, ¿no? Así. Me encanta. Me voy a la siguiente porque quiero aprovechar el tiempo. Pero sí, ya está todo. A ver, sumándole a esto, me gusta mucho cómo tú hablas de la biología. Me gusta mucho que... a mí me fascina el tema de la biología evolutiva. O sea, cuando empiezas a ver las cosas desde el lente evolutivo, ¿no? De que por qué los pájaros, como decía Darwin, tienen picos largos y por qué los pájaros tienen picos cortos, según el ecosistema en el que están, ¿no? Y todo, y esa óptica, híjole, la puedes aplicar casi para cualquier ser vivo y es fascinante, sobre todo cuando entiendes que es un proceso de millones de años. Entonces, no es tan fácil ni tan rápido. Pero, eh, ¿qué te ha dado a ti entender la salud desde una perspectiva de presión selectiva, de presión evolutiva? Y también a veces yo caigo en esta cuenta de que puede ser también peligroso tratar de leer todo a los ojos de la evolución, porque tampoco sabemos exactamente cómo es y lo usamos como, es que evolutivamente evolucionamos para, yo qué sé, gritarle a la gente. Entonces, si le grito a mis hijos, pues no está mal, por así decirlo, ¿no? Y lo podrías justificar porque, pues, evolutivamente te dieron el instinto del grito, yo qué sé, ¿no? No quiero dar un ejemplo absurdo, pero esa conexión de qué increíble es ver el mundo desde la biología evolutiva, pero también qué límites puede llegar a tener. Muy bien, qué bueno que lo mencionas, porque finalmente, ¿a mí qué me dio verlo desde esa óptica? Bueno, esencialmente me dio para comprender los recursos con los que contamos y ver las limitantes que tenemos desde lo cultural, no desde lo biológico. Y aprender que así como hay una inteligencia biológica entendida como una adaptabilidad que depende no solo de ser el más fuerte, ¿no? Sino de la simbiosis, ¿no? De la cooperación, del aprendizaje común en redes, complejidad, pero simultáneamente ver que hay una inteligencia cultural que si bien tiene una base biológica, en algunos puntos, sin duda, diverge de lo que en biología hace sentido adaptativo. Y creo que por eso estamos donde estamos hoy en la civilización humana, con ventajas y desventajas, con errores y aciertos. O sea, y estamos en un experimento y estamos luchando por ir más rápido o sea, hoy creo que la conciencia colectiva está agarrando la onda de que tenemos que hacer cambios rápidos porque empezamos a dar cuenta de muchos errores que cometimos en este experimento y rezamos, por decirlo metafóricamente, porque nos dé tiempo de corregirlo y que no haya tanto caos y que no haya tanto sufrimiento. Pero creo que eso es un ejemplo de que la inteligencia biológica y la cultural son como el minotauro, ¿no? eh, Están ahí, ¿no? Las dos. ¿Y quién comandan? Es como... Y entiendo la biología, cuando dices la biología, como como el objeto de estudio de la ciencia biológica. O sea, Ujú. la biología en sí, cosa que no terminamos de entender, que la biología como ciencia biológica, a ver, o sea, la cultura podríamos también incorporar dentro de este contexto del Minotauro la Ujú. ciencia biológica. Claro, porque es un producto. Y claro, y que la biología en sí, pues
pues tiene sus reyes, sus reglas, sus normas, pero tenemos algo de conocimiento cultural y algo de conocimiento de ciencia biológica, pero sigue Sí, habiendo una biología ahí que nos sobrepasa de alguna manera. sí, un montón. Ujú. Entonces, justo es eso, ¿no? ¿Cómo, en qué nos conviene usar lo evolutivo para estar mejor? Y en dónde observamos que quizá no nos convenga desde el punto de vista humano, pero es lo que es y no sabemos qué vamos a hacer con eso. Entonces, desde ese lugar también es que pueden surgir un montón de enfoques, de pensamiento, de cómo encuadrar el problema, el tema. Y bueno, dilemas éticos, no te cuento un montón, ¿no? Claro, dilemas éticos y primero dilemas de cómo nombrar las cosas, o sea, semánticos, porque también la cultura y la biología, como están íntimamente ligadas, tampoco las puedes separar y definir por separado. Ujú. Entonces, la definición ya transforma a lo definido. Claro. Hoy justo me encontré por ahí porque estoy ahora en cambio de casa y estoy moviendo muchos de mis libros y un librito que me encantó leer hace mucho y ahora lo estaba como retomando es un librito chiquitito de Humberto Maturana justamente que es comunicación, se llama Comunicación y no, Emociones, Comunicación y Lenguaje en Política y Educación. Recuerdo, creo que es un librito de unas conferencias que él dio hace en los ochentas, ¿no? Y que lo que tiene ahí está súper actualizado, los dilemas que plantean. Y él como biólogo y como médico, ¿no? Y como un tipo que pues era un neurocientífico de primera y epistemólogo y todo eso, pues tenía una comprensión muy, muy amplia. Y cuando pone el punto en que justo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Lo racional y lo emocional, ¿no? El dilema de siempre. Y esas definiciones que hacemos, como dices, ya modifican. Entonces, seguimos sin comprender en la gran mayoría aspectos básicos que fueron planteados hace mucho tiempo, que son súper válidos y que siguen sin llegar a transformar la realidad. Y creo que llevamos un rezago enorme en tanto a que lo ya probado por la ciencia, lo ya verificado, lo ya socialmente legítimo y validado y aceptado, todavía no llega a la mayoría. Y eso es, y él marca esa injusticia social. No deja de tener esta conciencia social médica, y más que venía de Chile y le tocó la dictadura y toda esa cosa. Entonces, él no dejaba de ver ese aspecto de injusticia y de desigualdad que obedece a muchas otras cosas, pero al final es, no necesita, mira, yo una vez pasé, espero que nadie se ofenda en el auditorio, ¿no? Pasando hace años por Periférico, allá por la zona de hospitales y todo, de repente pusieron un edificio así gigante que ahí siguen, de investigación biogenómica y no sé qué tanta cosa, un instituto así gigante donde pues obviamente se sostiene con los impuestos, es enorme, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, no. Pero yo digo, así, en la realidad de este país, sinceramente, sería más útil un hospital de maternidad y de urgencias. O sea, está bien que nos queramos poner en el primer mundo, en la investigación, en la punta, y qué bueno que haya estos espacios, está bien, no quiero excluir a nadie, pero también es cierto que estamos fallando, y esto pasa en todo el mundo, estamos fallando en que lo que ya está demostrado, no está llegando a beneficiar a la gente, y que seguimos pensando, no, vamos a seguir avanzando en investigar hasta cómo funciona un átomo y vamos a, y dices, ok, está bien, pero creo que hemos abusado Sí, de esa parte y nos hemos desconectado un montón de lo que sí, sí. Sí, muy sí, la sencillo. fascinación. La Claro, fascinación porque es fascinante, o sea, ver es fascinante. pero entiendo, y yo resuena esto mucho conmigo, no sé si sabes, pero soy uno de los fundadores de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, que habla de nutrición, sueño, relaciones interpersonales, estrés, como las causas más importantes de la salud y enfermedad. Claro, Ya, o sea, no se necesita tener una máquina de 17 millones de dólares, güey, cómete una manzana, ¿no? claro. Exacto. Sí, Y sí. la verdad es que sí, o sea, sí creo que también en esta sobremedicalización de la salud y la enfermedad y con esta tendencia industrial y tecnológica que produce mucha fascinación porque nos tiene hablando ahora en tiempo real a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, Claro. como si esa fuera la única salida para todos los problemas, cuando las soluciones ya las conocemos y no están después de 20 años de estudiar en la universidad o pagando millones de dólares. No que no lo hagamos, como dices.
pero esa velocidad, ¿sabes? Me acuerdo de los futuristas en las vanguardias Ujú. artísticas, además, no nada más se ha vuelto, o sea, que no está trayendo soluciones, sino también es causa de enfermedad, es Sí, causa de más prisa, más necesidad, más escasez, más a lo que sigue, y entonces, ¿cuándo me puedo sentir completo, presente, y no escindido en el tiempo y el espacio? claro. Sí, le agrega una sobrecomplejidad a lo que ya era complejo, ¿no? Que nos pone ya en una situación donde es muy, muy, muy fácil, pues creo que sentir como una desesperanza. O sea, estamos jugando con condiciones que fácilmente desesperanzan a muchos, porque vemos que como que no está mejorando la cosa. O sea, sí, obviamente hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas, pero todavía no son la mayoría, lamentablemente, y no está llegando. Entonces, un poco desde ese lugar es que yo, igual que tú, ¿no? Me identifico un montón, me cuestiono esto y digo, a ver, vamos por lo sencillo, ¿no? Y creo que hoy una de las cosas buenas como catalizador, ¿no? Entendido como catalizador, como crítico, como crisis, que está dejando esta complejidad y esta vorágine, es que nos está empezando a obligar a ver las cosas importantes y simples y valorarlas de nuevo. Y creo que eso está, Ojalá, y eso es ojalá. muy bueno. Eso es muy Ojalá, bueno. sí. Sí, sí. Me estoy acordando de los placebos, ¿no? Mm. La pastilla blanca es menos efectiva que la que tiene blanco y rojo, que la que tiene bolitas, la inyección es el mejor placebo, ¿no? Y justo, en vez de irnos a lo complicado, a lo caro, en vez de juzgar al vino por su precio, Ujú. ¿sabes? Es como me voy a la pastilla más sencilla, a tragarme una pastilla de aire. Esa es la buena, a final de cuentas, resignificarlo. Sí, sí, sí. Y eso, creo que hay un montón que podemos explorar, poner el punto ahí. Y creo que lo que va a regir todavía un rato es el grado de transformación que tengamos como personas y la influencia que hagamos en nuestro círculo, ¿no? Nuestro espacio de movimiento. Creo que es donde tenemos chance de hacer algo. También si lo miro desde otras ópticas, como las sistémicas también, tenemos un montón de cosas que acomodar, que ordenar y bueno, empezar por nosotros. Sí. ¿Sabes qué me llamó también la atención de tu trabajo? Que también trabajas con constelaciones familiares. Ujú. Esta es una opinión personal, que para mí las constelaciones familiares están como metidas, para la gente que no las conoce, en un áurea medio esotérica y mística. Porque cuando ves una constelación dices, no manches, ¿qué pasó? Se le metió el chamuc, ¿ya sabes? O se le metió. Pero realmente, si realmente la constelación familiar es un mapa muy obvio de las relaciones en las que uno ha vivido en esta vida y familiarmente a través de otras generaciones. Pero no es nada más que eso. Y siento que se requiere también relegitimizar eso. Es como, a ver, ¿dónde está tu abuelo? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde estuviste tú de chiquito? En un diagrama, literalmente. Claro. Entonces, ¿cómo fue para ti el descubrir esta metodología que no se conoce tanto y Ujú. que creo que tiene mucho por ofrecer? Ya. Bueno, pues fue un viaje porque yo escuché sobre Bert Hellinger y sus trabajos en el 2008 por primera vez, ¿no? De la mano de un gran amigo ahora, Alejandro Liza, que había ido a algunos talleres, ¿no? En Argentina. Y, y también comparte el gusto por las 5 leyes y también es profesor y me había dicho, ¿ya conoces el trabajo de Hellinger? Es que, y por más que me intentaba explicar, no me lo lograba explicar, como pasa siempre. Y me dijo, el día que vayas a un taller lo vas a entender. Y tuve la fortuna de que el primer taller de constelaciones al que fui con un constelador que es considerado hoy de los top, de mucha experiencia, que es Joan Garriga, y fue un taller pequeñito con un grupo de 35 personas, ¿no? En Puebla, que fue un evento en el 2018, 10 años después, voy a un taller de constelaciones con Joan Garriga, que hizo un taller extraordinario, ¿no? Y nos permitió ir como de lo básico, ¿no? Hacer algunos ejercicios que nos fueron como haciendo un warm-up, ¿no? Ahí, y de repente entrar al trabajo y ahí yo me fui de espaldas o sea, porque con un pie adentro y un pie afuera, ¿no? ¿No? De la experiencia, mirando desde el observador, médico, científico, ¿no? Lógico, ¿no? Y desde otro permitiéndome experimentarlo, ¿no?
Y a mí me voló la cabeza, ¿no? Y dije, bueno, aquí hay algo que podemos decir un montón de cosas, ¿no? Pero aquí hay algo muy valioso. Y sobre todo cuando ves el efecto positivo, saludable, a veces fuerte, pero transformador que puede tener en la psicología de la persona y por tanto en su biología. Entonces, a mí me fascinó. Y ahí fue donde empezó, ¿no? Como este querer saber más, ¿no? Y ahí fue donde empiezo este viaje. Primero leyendo un montón, ¿no? Sobre Hellinger y empezando a ir a talleres, ¿no? Y me topé, tuve mucha suerte de asistir como te digo, ¿no? A mí me encanta ir a profundidad. Entonces me gustó poder decir, bueno, ¿quiénes son los que como que parece que son más serios, los que tienen más experiencia? Y me fui a buscarlos, ¿no? Y otro gran constelador que he seguido de cerca ya en los últimos años es Stefan Hausner, ¿no? Un constelador de Alemania que hace un trabajo increíble, ¿no? Y él está muy conectado con la salud corporal física por la escuela de donde viene, de origen. Y él pues ha trascendido un montón a Bert Hellinger y ha innovado, pero hace un trabajo casi todos coincidimos lo que vemos su trabajo y lo seguimos, que es como un maestro zen sabio que es muy elegante, muy simple, muy sencillo, y muy preciso y muy delicado, ¿no? Hace un trabajo muy serio, ¿no? Y cuando ves ese tipo de trabajos, ¿no? Y otros consteladores que también trabajan así, ¿no? En esos niveles, te das cuenta de que es una herramienta potentísima para la transformación de las personas y de sus sistemas, ¿no? Y de su psicología y de su cuerpo. Entonces, vamos a decir que uno de los máximos que persigue cualquier facilitador de constelaciones es no estorbar al proceso y acompañarlo. Y eso se entrena y eso no es fácil. Es no poner lo mío y permitir que las cosas fluyan. Y eso habla de un grado de entrenamiento y de autotrabajo enorme. Entonces, cuando ves esos trabajos, obviamente entiendes que a la superficialidad, ya como se dice y como pues obviamente, sin duda hay gente que no lo hace muy bien, sin duda hay gente que lo mezcla incluso con otras cosas, pero cuando ves, yo diría, a gente en el estado del arte de lo que son las constelaciones familiares, te queda claro que es un trabajo serio, importante y que no sabemos todo y que hay que explorarlo más, ¿no? Pero como herramienta es tremendo, ¿no? Entonces, y más cuando ya, así como en la vida cotidiana, empezamos a ver casos de personas con enfermedades diagnosticadas, concretas, que han intentado el método convencional, que no les ha funcionado, que han intentado otras cosas y que haciendo un trabajo de estos, a veces es lo que se necesita para destrabar el proceso y que el cuerpo se restablezca. Cuando tú ves de cerca esos casos, dices, me podrán decir lo que quieran, pero aquí hay algo importantísimo, ¿no? Y ¿cómo lo explicamos? Bueno, tendremos que investigar, pero el hecho está ahí, ¿no? Así que aquí en lugar de que los hechos sufran, ¿no? Lo que va a sufrir es la teoría, ¿no? Y Exacto, el hecho está ahí y es incuestionable y qué bueno, ¿no? Para la persona. Entonces de exacto. ahí creo que es súper, súper rico esto. Qué padre. A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo eres en tres facetas? Cuando das una consulta, cuando llegas a un espacio clínico, cuando vas a dar una clase docente y cuando estás en casa. No, familia, hijos, como sea que llegues a tu hogar. ¿Cuáles son las cosas que se mantienen igual en esos tres y cuáles son las cosas que verías que sutilmente te comportas o te permite ser de manera diferente? Ya, buena pregunta. Entonces no te sabría decir porque no me observo tanto así en ese sentido, pero creo que con el tiempo lo que sí puedo decirte es que he ido observando que antes difería un montón en esos contextos. O sea, igual me adaptaba bien a cada uno, pero era muy diferente, ¿no? Y te puedo decir que con el tiempo y con los años me ha venido como algo más homogéneo, ¿no? Algo más sostenido, ¿no? En esos contextos, ¿no? O sea, como que ya no varía tanto, ¿no? Aunque sin duda hay contextos, ¿no? A veces muy particulares, por ejemplo, en la enseñanza, es donde más puedo de repente salirme, ¿no? En la transmisión de lo que hago, en nivel profesional, en educativo, es donde puedo darme como más ¿no? Como salida y amplitud, porque a veces se requiere. En el contexto de la consulta, trato de ser muy flexible y responder a lo que la persona
está necesitando, ¿no? En ese momento. Eso es el ejercicio. Y también en casa me permito, por supuesto, soltar todo, ¿no? Y bueno, y ahí veo que hay cosas que permanecen todo el tiempo y cosas que no. Pero como que eso es lo que hoy día me mueve y me balancea, me equilibra, ¿no? Estar en Sí, esos. sí, yo justo también te iba a preguntar esto nada más en el contexto del espacio clínico, pero dije, mejor le damos un doble espejo. Y yo también me noto que en la casa es donde suelto, ¿no? Lo cual es increíble saber que puedes soltar cualquier identidad o responsabilidad por sostener un espacio tanto pedagógico como terapéutico. Ujú, Y al mismo tiempo, en mi caso, a veces también es como, bueno, hay cosas que está bien que las sueltes y te sientas en confianza. Estoy hablando de mí, ujú. mejor me hablo en primera persona. Está bien que lo suelto, pero también, no sé, en mi caso, ya me estoy dando terapia contigo, pero pues aquí es donde más también tienes que dar tu mejor cara, ¿sabes? Aunque se te permite descansar y no sostener, pues también aquí están tus hijos de por medio, mis hijos de por medio, ¿no? Entonces, se me hace curioso cómo, por un lado es un regalo dar en casa esa soltura y por otro lado también conlleva un grado de responsabilidad, de así como tienes muy bonitas caras en otros lugares, en tu casa también requieres esfuerzo y esa Sí. postura o compostura, ¿no? De hecho, así es, porque al final creo que todos estamos en la persecución de ser más congruentes y es un desafío enorme, ¿no? Decía el famosísimo Gregory Bateson, ¿no? Es una frase que se me quedó mucho, que la incongruencia es más la norma que la excepción, pero al mismo tiempo él mismo ofrece otra frase, ¿no? Que dice que ser congruente todo el tiempo es la locura, lo mismo que ser siempre incongruente, ¿no? Entonces nos da como los dos marcos, el buen Bateson nos dio estos dos marcos, palabras más, palabras menos, como para plantearnos la dirección de ser más congruentes con lo que sentimos, con nuestra biología, con lo que pensamos, con lo que valoramos, sostenernos en esas congruencias, ¿no? Pero da un espacio también, ¿no? Para de repente romper un poco también eso, porque es necesario ese desequilibrio dentro del equilibrio, ¿no? Es como lo que es ese desorden que permite el orden mayor, el equilibrio del orden mayor, y incluso esto es un término matemático y físico también, Ujú. ¿no? Y yo creo que si vamos a ser congruentes, o vamos a intentar ser lo más congruentes posibles, que sean las áreas más importantes de tu vida, ¿no? Y quizás en las áreas no tan importantes puedo ser más incongruente, ¿no? Me puedo permitir más espacios. Creo que eso a Ujú, mí, o sea, tratar de ser congruente en las áreas más vitales para ti, ¿no? ujú. Más importantes. Y eso a mí me guía. Es un Sí. desafío, porque es todos los días. Sí, en la definición, en las definiciones de salud siempre aparece la palabra balance y la palabra equilibrio. Pero justo, a veces también pensamos que balance y equilibrio es homogeneidad, es congruencia. Y Mm. no, es paradoja, es contradicción, es subir y bajar, es moverte y descansar, es equivocarte y pedir perdón. No como lo reparaste, sino necesariamente tenías que equivocarte, si no, no podría ser saludable. Claro, ¿No? claro. Y eso es algo que también culturalmente tiene ese rezago, por así decirlo. Es como a veces, tal vez, la agresividad de los animales, a lo mejor le dirías, híjole, qué violencia, debería ser todo. A ver, si no podría sacar eso, no podría después regresar a otro lugar, ¿no? No sé si es un buen ejemplo, pero Sí. qué potente esta lectura. Y que lo balanceado no es lo homogéneo. Yo a veces molesto en mis clases, ¿no? Pongo en las diapositivas, pongo fotos, ¿no? Y pones cosas para generar, ¿no? Cosas, ¿no? Un buen recurso. Y a veces me daba por poner la foto de una foto hermosísima, ¿no? De una leona, ¿no? Con su cachorro, ¿no? Así en un atardecer, así en la sabana. Una foto increíble, así preciosa, ¿no? Donde ves que el leoncito tierno y la leona así, la madre. Y entonces cuando le pones esa foto al público, las madres, ¿no? Y los padres como, ¿no? Y acto seguido pones una foto donde esa leona está cazando una cebra, ¿no? Y pues, y sientes Matando a otra madre. sientas tristeza por la cebra, pero dices, pero pues es así, si no, si ella no come y no hace esto, no puede sostener esto otro, ¿no? Entonces, eh, digo, es así, es lo que es, ¿no? Creo que aquí sí desde la visión sistémica decimos, ¿no? Se dice, ¿no? Que todo está incluido, todo pertenece, ¿no? Todo Ujú, existe simultáneamente, ¿no? ujú. Y, y es así, entonces
pareciera que esta paradoja es la que sostiene el equilibrio del universo, paradójicamente. Entonces, sí, ahí hay mucho. Me encanta. Yo, cuando yo puedo caracterizarme como una persona más intelectual que le cuesta más sentir, ¿no? Y soy súper sensible y me aviento y me encanta sentir y creo que es lo que más me define como humano y a lo que más quiero vivir como humano, a las emociones. Pero soy primero intelectual, ¿no? Y justo cuando entro en estas discusiones, sé que en el lenguaje esto no está tan fácil sostener estos conceptos contradictorios, paradójicos, pero por alguna razón cuando los descanso en el cuerpo, a lo mejor en mi biología evolutiva, que paradójicamente está aquí después de millones de años, ahí sí, como que no veo, no se siente al menos una contradicción que me corte los cables, que en mi cabeza sí se cortan, y que yo siento que el cuerpo aguanta y no se incomoda con estas explicaciones a medias y energías en pelea. Ahí no sé, y ha sido bonito el somatizar el pensamiento complejo, porque no creo que haya otra manera. No creo que haya otra manera. No podríamos intentar llegar a esos niveles de abstracción, que se vale, si no estamos bien arraigados en esta biología y en este suelo, ¿no? Coincido, coincido. Y ahí al respecto creo que hay mucha sabiduría, ¿no? Hay literatura que nos lleva a ese lugar. Y yo pienso también que lo decimos mucho, ¿no? Al menos donde yo me muevo se habla mucho de pasarlo al cuerpo, ¿no? Decimos. ¿Cómo, cómo pasamos esas cosas al cuerpo? ¿Cómo transitamos la experiencia? O sea, tú puedes pensar y saber a dónde vas a llegar pensando, pero eso es una cosa y otra cosa es transitar ese camino trazado, ¿no? Entonces, creo que ahí está el tema, ¿no? Y con lo que se refiere a poder volver a poner en movimiento lo que queda bloqueado, que sostiene un proceso, enfermedad, requerimos eso, requerimos salirnos de aquí y conectar, pasarlo al cuerpo. Hay un filósofo por ahí que habla de la experiencia, de la sensación sentida, ¿no? Que suena como redundante, ¿no? La sensación sentida. Y es permitirme entrar a este espacio, ¿no? De soltar la parte mental y transitar en la experiencia directa sensorial, el proceso. Y ahí está la clave para recuperar la salud. Claro, me encanta. Me encanta cerrar estas conversaciones como en el límite de lo que se puede decir y saber que el cuerpo continúa la conversación más grande, más, ¿sabes? Y antes eso me frustraba, obviamente, porque era como, güey, ¿cómo que no termino? ¿Cómo que no termino de explicar? ¿Cómo no termino de comprender? ¿Cómo no termino de leer todo lo que hay que leer? Y ahora eso se cambia como por, güey, no manches, está chingón sentirte ahí en una alberca cósmica, ¿no? Tal En un cual, tal. jacuzzi cósmico. Sí. Nos complejizamos, nuestra cabecita nos juega, ¿no? Y hay una frase de Bert Hellinger, ¿no? Que utilizamos y que algunos de sus alumnos se han encargado de seguirla poniendo por ahí porque es bien importante, ¿no? Y que es que eh, a veces la mente está un poco loca, ¿no? Los sentimientos son confusos, ¿no? Pero el cuerpo sabe. Sí, Y es potente, ¿no? Potente. me encanta. Hay una frase que ahorita me recordaste, que de hecho quiero que me des todas tus frases, porque ya me metiste unas 6, 7 frases así, ¡pum! Pero hay una de Nazaret Castellanos, la pues, Sí, sí. neurobióloga, que dice, el cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Claro. Y luego tiene otra que dice, el cuerpo no nos dice a dónde ir, nos dice dónde estamos, que es más importante. Sí, son potentes, ¿no? Sí. Potentes. Esas son frases que primero están en el cuerpo y luego la mente le pone palabras. Exacto. Sí, y ahí hay un montón de cosas lindas, ¿no? Como en las 5 leyes biológicas hablamos mucho de que las palabras que utilizó el doctor Hammer para describir estos conflictos biológicos, como les llamó, ¿no? Son muy sensoriales, son muy descriptivas, ¿no? De algo análogo entre el mundo animal y el mundo humano, ¿no? Entonces, esa fue la genialidad, entre tantas, del doctor Hammer, ¿no? Sabiendo que se iba a transformar al ponerle palabras, ¿no? Lo que estaba tratando de transmitir, ¿no? Que es algo biológico puro, ¿no? Recurrió al recurso de
yo digo, de hacer metáforas biológicas, ¿no? Eh, Deliberadamente uso ese término, ¿no? O sea, describe el proceso sensorialmente, ¿no? Con cosas bien concretas, bien simples, bien sencillas, que son universales. Y ahí está la genialidad de el vocabulario, ¿no? Que nos dio y que, bueno, ahora en lo que estamos platicando, pues es la clave, como soltar y conectar con ese instinto, ese animalito que portamos y que nos sostiene, ¿no? Mm, Sostiene esas ideas grandes y esa cabezota, ¿no? Que esa traen. cabezota. Oye, pues gracias por esta conversación, se me pasó rápido y ya quiero volverla a escuchar. Gracias por tu generosidad y pues no sé si quieras cerrar con algo, Luis Felipe. Pues sobre todo agradecerte, Víctor. También la pasé muy bien. Creo que fue una charla muy linda para los dos, muy enriquecedora y creo que estamos muy sintonizados. Te agradezco un montón crear este espacio, la invitación y bueno, pues yo cerraría diciendo a la gente que se escuche más, que nos escuchemos más esta parte, que entremos en contacto más con esto que es el presente, que es lo que el cuerpo nos pone ahí, como decías en esta frase de Nazaret. Ujú. Sí, eso siempre está ahí. Muy bien. Pues hermano Bar, gracias miles y pues sigue la danza. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Ya nos podremos conocer personal. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.